por los altos del Golán hasta Egipto, que pues ya casi ya no existe Palestina, ¿no? Está desaparecida completamente, y para ello han cometido, pues desde que esto empezó desde el 48, atrocidades, genocidio. ¿Quiénes han cometido este genocidio? En Europa, Inglaterra, Francia, todos ellos inventaron ahí un pretexto de los nazis. Ya vemos quiénes son los nazis. Podríamos decir que son ellos mismos, es la misma Europa, que los nazis contra los judíos. Podríamos decir que son los judíos estos sionistas, los judíos sionistas que masacraron a otros igual judíos, y en general a la población que sobre todo no fuera blanca, ¿no? O que fuera semita, sobre todo, porque en esto les conviene sembrar la confusión. Grandes conocedores de estos temas como Jalife Rame se hace la pregunta de que, bueno, ¿cómo son los semitas? Y ya da un ejemplo de que son como los árabes, ¿no? No son blancos. Bueno, estos que están en Israel son gente blanca, y son ellos los házaros, les dice que son gente, por cierto, de esa región que es Ucrania. de Ucrania, ¿verdad? ¿Qué clase de gente está conformada también por Israel? Está conforme a Israel gente también de todo el mundo, pero que sobre todo tiene una mentalidad, por decir hueca, o una mentalidad de mercenarios, una mentalidad de comerciantes, una mentalidad de... Bueno, ahí los podemos ver incluso en las fotografías recientes, como incluso desde una lomita están ahí observando cómo están masacrando a los palestinos. Entonces, esto es brevemente lo que quiero decir. Debemos condenar una y otra vez este genocidio contra el pueblo palestino. Fidel también se refirió a este punto y mostró todo su apoyo a los palestinos en una reciente intervención. Eso es lo que quiero decir. Hemos escuchado lo que ha dicho Giap Salvador Díaz. Quiero aunar unas palabras más a lo que acaba de decir el abogado mexicano Giap acerca del carácter de cómo se integró política y principalmente la población de Israel, del actual Estado de Israel, y nos basamos en los análisis de Alfredo Jalife Rame. La gran mayoría del elemento demográfico de la población, de la gente que actualmente conforma el pueblo de Israel, del Estado de Israel, provino de regiones del sur de la actual Rusia y de Ucrania, y también de países del oriente de Europa. Y esto significa que en gran proporción esta población es de raza blanca, de origen eslavo, o que en gran medida esta población está mezclada con otras razas ahí asentadas, pero en donde predomina el elemento eslavo, cuyas características son las que conocemos de la raza blanca. Y decía Giab hace rato que los árabes no son o no tienen las características propias de este elemento demográfico, es decir, de los semitas, que son, una de sus características son morenos y de pelo negro, y tienen otros rasgos característicos como es el perfil, uno de los perfiles que se consideran clásicos de acuerdo con ciertas pautas estéticas de Occidente. Y entonces, pues, el elemento demográfico, la población de Israel, no es semita,
Y entonces vemos cómo de alguna manera estos políticos, este gobierno corrupto de Israel, está usurpando la nomenclatura, está usurpando las características de la raza semita, puesto que podemos considerar que los actuales pobladores de Israel, al menos en su mayoría, no son de origen semita. Y entonces, ¿dónde está el origen bíblico de los israelitas? Están usurpando también los elementos religiosos, los elementos políticos, los elementos estéticos, los elementos históricos que están en la Biblia y se los han apropiado para justificar y tratar de legitimar todas las atrocidades que están haciendo este gobierno, que es un gobierno sionista y que es algo similar o peor que el nazismo, porque lo estamos viendo en este momento lo que están haciendo con el pueblo palestino, que es un pueblo semita, ellos sí, con justa razón. Fidel Castro dijo en el día de hoy, sale en los medios, que el pueblo palestino está conformado por la herencia de la población semita que habitó el Oriente legítimamente hace miles de años, así como lo dice Fidel Castro y lo dicen los datos históricos. Pasamos ahora a hablar del tema de la justicia en Oaxaca y nosotros tenemos que decir que hay muchas cosas que destacar de carácter negativo. El sistema de Oaxaca está totalmente atrasado, es obsoleto, es anticuado. Vemos ahorita que el poder político aquí en el estado, y que no es más que una rémora del poder federal en México, es reflejo de lo que pasa a nivel nacional, a nivel federal. Aquí en el estado de Oaxaca, pues no se han modificado las cosas, no han habido cambios en materia de justicia. Se siguen modelos de justicia atrasados totalmente. Los códigos, el código penal, el código civil, los códigos adjetivos, los de procedimientos, siguen las mismas pautas de hace 100, de hace 200 años y no han cambiado como han habido cambios en el mundo en todos los sentidos, en el aspecto de las normas sustanciales, de las normas procesales, las normas de carácter sustantivo establecidos en las cartas fundamentales y reflejadas en las leyes de los países. Aquí en México se habla mucho de derechos humanos. En el 2011, a principios, se establecieron una serie de cambios a la Constitución, principalmente en el artículo primero y posteriormente en una ley de garantías, en una ley que supuestamente fue establecida para proteger y hacer efectivos los derechos constitucionales y los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales. Pero estas declaraciones, estas disposiciones solamente tienen un valor declarativo, que solamente sirven para los discursos de los políticos oficialistas, tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales, pero que no se hacen efectivas. Vemos cómo en el estado de Oaxaca sigue habiendo una grave violación, una sistemática violación de los derechos humanos de todas las personas. Y entonces es realmente deprimente el estado de la justicia aquí en México. Los políticos y los organismos representativos de México, del gobierno de México en el extranjero, hablan mucho de derechos humanos, pero la observancia, el respeto y la promoción de la eficacia de esos derechos por parte tanto del gobierno federal como de los gobiernos de los estados son nulas. No se hacen efectivos esos derechos aquí en el estado de Oaxaca. Por eso ves que vemos las prisiones atestadas, llenas, a más no poder, las prisiones en donde están hacinados miles de gentes que en gran mayoría son inocentes o están ahí hacinados, privados de su libertad por motivos baladíes. Ya te quiero referir a este tema de la justicia en Oaxaca. El tema de la justicia en Oaxaca, cómo están ligados los temas, digo los temas nacionales e internacionales.
porque lo que está sucediendo en México es lo mismo que está sucediendo, por ejemplo, en Ucrania, comandado por una banda de criminales, una junta golpista, que por cierto alzan la bandera del nazismo. Aquí ya vemos que también eso es una farsa, como es una farsa en el sentido de que como los europeos se presentan como, como los que persiguen el nazismo. No sé, quienes nacimos, por ejemplo, en los 70, 78 y hasta la fecha, venimos escuchando en los medios de comunicación cómo Europa castiga a los que hacen alusiones al nazismo y lo ensalzan. Bueno, pues ahora vemos a esta Europa cómo está respaldando a un sistema, a una clase de gente que alza la bandera del nazismo, y vemos qué cosas están haciendo estos nazis con el este de Ucrania, ¿no? Cómo los están masacrando, lo mismo que están haciendo en Palestina, están haciendo en el este de Ucrania, en Donbass, en Lugansk, en Slaviansk, en Donetsk. Entonces ahí vemos la hipocresía de este sistema que eufemísticamente se le llama capitalista, ¿no? Es el sistema del genocidio, el sistema del genocidio y del golpismo. Y este sistema es el que está aquí en México bajo otras circunstancias. Aquí tenemos, con la ayuda del gobierno golpista, de una junta golpista igual que la de Ucrania, comandada por los partidos políticos de acá, encabezados por el actual títere, pues ya vemos qué clase de leyes son las que se están aprobando en todas las materias. Leyes para poner a disposición del extranjero, de estos mismos golpistas, gobiernos golpistas, que también tienen en estado de golpismo a sus propios países. Estados Unidos a sus propios pueblos viven en un estado de golpismo. Estados Unidos, Europa, con ese miedo sobre todo de sacar a las policías cuando salen a manifestarse los trabajadores, los obreros, a exigir derechos, a oponerse a esos paquetes que le llaman paquetes neoliberales. Bueno, para eso sirven las policías, tanto en países títeres, golpistas, como en los países imperiales, golpistas también. Salen los policías a proteger a los empresarios.